para poder subirla, porque si no luego se me olvida. Entonces, les decía que era bien interesante como la cuestión del timeo, porque el timeo no es como uno de esos textos que acostumbremos leer en la facultad. Normalmente, no sé si recuerdan qué cosa fue lo primero que leyeron de Platón, no en la prepa, sino en la facultad, seguramente el timeo no estaba ahí, ¿no? La primera clase que yo tuve en la facultad fue teoría del conocimiento, una materia muy como analítica, y leímos el Teteto de Platón, porque consideraban que el Teteto era un diálogo muy importante, ¿no? Luego, en el transcurso de la carrera, pues, leí como algunas otras cosas, pero no recuerdo nunca haber leído el Timeo como tal en la carrera, ¿no? Entonces les decía que este es un diálogo que es como extraño, porque normalmente nosotros no lo consideraríamos un diálogo principal, pero que en la Edad Media sí, ¿no? Y un poco por esta cosa de que cuando cae el Imperio Romano eh, de Occidente, pues básicamente todos los textos quedan como aislados a ese lado del imperio, ¿no? Las cosas que estaban quizá en la biblioteca de Alejandría o en algunos otros lugares, pues se quedaron por allá perdidos. Y de una u otra manera, pues a lo que se tenía acceso de ese lado de Europa era al Timeo, ¿no? Y también les decía que ni siquiera era que, que se pudiera este, tener como acceso directo al texto, no es como si yo fuera a la biblioteca a leer el Timeo, sino que si me iba bien, me encontraba con un comentario de Calcidio o con una traducción incompleta, o quizá tal vez leía el, la traducción rara que hizo Cicerón y que nunca acabó. Por acá Ángel dice que siempre se hace énfasis en el aspecto epistémico de su obra, y Julio dice que la primera cosa que leyó, bueno, supongo, fue la Apología de Sócrates. Seguramente todos leímos la Apología de Sócrates cuando íbamos en la prepa, en el CCH o en donde lo hayamos leído, ¿no? Y entonces, justamente, como no es un diálogo de estos que ahora consideremos principal, cuando uno lee el Timeo, yo sé que no lo leímos, pues solamente dimos como referencias, pero cuando uno lee el Timeo se da cuenta de que es una cosa rarísima, ¿no? Es una cosa donde Platón parece tener una doctrina ya dada, que no se cuestiona y que es como palabra divina casi, ¿no? Les decía en el video que, a diferencia de muchos otros diálogos, Sócrates no está cuestionando a cada momento lo que dice Timeo, y le tienen una cierta reverencia a este personaje que parece como revelar la verdad divina, ¿no? Entonces, es un texto extraño en este sentido, ¿no? Que trata de otras cosas, pero fue un texto fundamental para la construcción de la imagen de la doctrina platónica en la Edad Media. Uh-huh. Entonces, así como brevemente y resumiendo, vimos que el cosmos platónico en general es un cosmos ordenado. Uh-huh. Y está ordenado de acuerdo con un modelo que no deviene y que siempre es. Y además ese modelo fue pasado, ese modelo que es inmaterial, por supuesto, fue pasado a una materialidad por el demiurgo, que es algo así como la causa del cosmos, ¿no? Entonces, decía que era interesante porque el demiurgo no es como el dios cristiano que de la nada y por un efecto lingüístico crea las cosas, sino que más bien toma cosas que están previamente existentes y desordenadas y las ordena de cierta manera, ¿no? Y las ordena de cierta manera que resulta bello. Uh-huh. Y resulta bello no solamente porque esté ordenada, sino porque es una imagen de aquel modelo que es eh, eterno y que no deviene y que siempre es, etcétera. Uh-huh. Y en tanto tal, pues va a tener como ciertas características. El orden que tiene el cosmos siempre es matemático. Uh-huh. No es algo que haya dicho en el video, porque es un pasaje del Timeo como un poco complicado, y pues ya saben que no leímos el Timeo, sino solamente
un texto como introductorio, hay un pasaje muy extraño en donde Platón dice que el demiurgo tomó lo que es y luego lo partió en dos y luego hizo como la tercera parte y la séptima y entonces entrelazó muchas cosas y es una cosa rarísima. Macrobio, en el comentario al sueño de Cipión, explica un poco ese pasaje y dice que el cosmos se creó matemáticamente a partir de una pirámide, por así decirlo, una lambda, una letra como L, así, ¿no? Y que en la cima de todo estaba la unidad y el primer despliegue de esa unidad es el número 2, porque el uno no es un número, sino que está más allá de los números. Y el segundo despliegue de este otro lado fue el 3. Y posteriormente de ahí se fueron desplegando las cosas. El siguiente número de este lado sería el 4 y el siguiente número de este lado sería el 9. Y todavía hay un despliegue más en donde el tercer número de este lado será el 8 y el tercer número de este lado será el 27. Ese texto que es como tan raro en el Timeo, en Macrobio vemos como esta explicación de cómo este despliegue matemático va generando las cosas, ¿no? Y Macrobio tiene una cosa así rarísima con los números, porque para Macrobio todas las cosas, todos los números son perfectos porque están más allá de la materialidad y entonces empieza a hacer unas cosas rarísimas para explicar cómo el universo está creado a partir de los números y como el 8, por ejemplo, es un número perfecto porque es el primer número que permite generar un sólido, que corresponderá con el cubo, que es uno de estos sólidos platónicos de los que vimos en el video. Entonces, este cosmos tiene un orden matemático, es material, por supuesto, y está hecho de los 4 elementos. Tenía por ahí una referencia donde decía que Platón dice que todas las cosas están hechas de los 4 elementos y en todas las cosas hay fuego y tierra. Y es una cosa bien extraña porque dice, todas las cosas tienen fuego y tierra porque si no fuera de esa manera, no se podrían ver ni tocar. No sé, eh, la botella de agua está hecha pues, de plástico, ¿no? Pero para Platón estaría hecha de fuego porque es visible, la puedo ver. Las cosas no podrían ser visibles si no tuvieran fuego. Pero al mismo tiempo está hecha de tierra, porque es tangible. Si no tuviera estos átomos de tierra, no la podría tocar. Y en realidad, pues todas las cosas están hechas de todos estos 4 elementos mezclados como en diferentes proporciones. Ángel pregunta que si no tiene un poco que ver eso con la idea del alma del mundo presente en todas las cosas visibles. Sí, justamente de hecho lo que dice Platón en el Timeo es que el orden y la belleza que tiene el cosmos la tiene porque el cosmos está animado. El demiurgo lo que hizo fue generar este cuerpo del mundo, como dice Platón, a partir de los 4 elementos, pero hacía falta como un pegamento, ¿no? Como algo que le diera como esa belleza, y esa belleza era justamente dada por el alma del mundo. Y es bien interesante porque este orden o esta belleza o esta proporción que se alcanza además en esta mezcla de los 4 elementos, viene dado no por algo material, sino por algo inmaterial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tenemos por un lado estos dos modelos en donde arriba está lo que nunca deviene y siempre es, y abajo está lo que nunca es y siempre deviene. Y esta cosa que siempre deviene, que es pura materia, está, ¿cómo decirlo? Para no usar una palabra tan rimbombante, está insuflada, está rellena justamente de esta alma del mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, por supuesto que tiene todo que ver con que el alma del mundo está ahí. El cosmos platónico es un cosmos animado. No solamente en la totalidad como de la materia, sino incluso en los seres vivos habrá un alma. Los seres humanos tenemos un alma, pero esta alma tiene como ciertos niveles
porque no en todos los seres humanos, no en todos los seres vivos el alma funciona de la misma manera. Hay como una cierta parte del alma que es superior y que estará como en esta parte de la cabeza, y hay una cierta parte del alma que es inferior, que tiene que ver más bien con principios de vida y movimiento, ¿no? Macrobio también en el comentario del sueño de Cipión tiene una idea como bien extraña sobre el alma, porque al igual que Platón, bueno, lo que tenemos con este cosmos es que este cosmos es material, aunque tenga alma, es esférico y es finito. Físicamente tiene límites bien delimitados, pero el alma viene de más allá. El alma no tiene su lugar natural en la materia, sino que el demiurgo se la metió como de más allá. El cosmos tiene un toque de otra cosa, y ese toque es el alma. Y los seres vivos también. Pero, por ejemplo, Macrobio dirá que no a todos los seres vivos nos cae el alma de la misma manera, porque a los animales solamente les cae como ciertas partes del alma como más eh, baja, mientras que a los seres humanos nos cae como toda el alma, ¿no? Y dice una cosa bien rara, dice que a los perros, por ejemplo, no les cae el alma completa, o a la tortuga, porque dice, estos animales tienen la cabeza como hacia abajo. Entonces, como tienen la cabeza hacia abajo, no pueden ver al cielo. Y como no pueden ver al cielo, no reciben el alma completamente. En cambio, los seres humanos que caminamos erguidos y nuestra cabeza está apuntando hacia el cielo y además tiene forma de esfera, recibe como el alma. Entonces, es una cosa rarísima. Pero bueno, decimos que tiene como estas características, está animado, que será una diferencia que encontraremos, y ya lo veremos la clase que viene con Aristóteles, ¿no? El cosmos para Platón está animado y ese va a ser uno de los elementos fundamentales que pase a la filosofía neoplatónica, tanto de la Edad Media como del Renacimiento. Entonces vamos a encontrar el papel del alma ahí bien presente. Otra cosa que encontramos y que vamos a diferenciar con Aristóteles es que para Platón el cosmos es, ya dijimos que es esférico, tiene un movimiento circular, tiene un centro particular, pero dice Platón que no hay un arriba ni un abajo, como sí lo va a ver bien claramente en Aristóteles. Para Platón, todas las cosas, todo el cuerpo del cosmos, toda esta esfera, va a estar formada de los 4 elementos, de fuego, agua, aire y tierra. Entonces, estos 4 elementos están presentes desde aquí, del mundo, hasta el límite del mundo, ¿no? Van a estar como repartidos por aquí y por allá. A diferencia de Aristóteles, en donde vamos a ver una diferencia entre los 4 elementos y el éter, que lo vamos a ver la clase que viene. Platón sí habla de un éter, pero dice que es algo así como un fuego muy puro. Entonces tendríamos como todavía esta jerarquía de los elementos con un piquito que será el éter. Entonces el cosmos es un cosmos esférico y tiene movimiento porque justamente el alma lo dota de ese movimiento, que es algo contra lo que también se va a declarar Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles el cosmos o el universo será movido por el motor inmóvil, no por un principio interno como lo es el alma, pero sé que es importante porque este principio interno que mueve las cosas y que les da vida pasa hacia el Renacimiento y lo vamos a encontrar en autores como Ficino o Bruno, ¿no? O Campanella también. Decíamos que también como es imagen de algo de más allá, tenemos como 2 partes, una parte donde está la estructura física del mundo y fuera de ella no hay nada más, pero también se empieza a complementar con una visión o con una imagen del mundo ontológica, por llamarla de alguna manera. Porque si bien físicamente el mundo tiene un límite bien definido y fuera de ello no hay nada más, sí parece haber un algo más allá de donde viene, por ejemplo, el alma. Eh, esta cosa que decía de que Macrobio explica cómo el demiurgo genera el cosmos a partir de los números,
luego va a retomarse un poco por los neoplatónicos, por Plotino en las Eneadas, para explicar cómo de la unidad divina, por así llamarlo, hay una suerte de desdoblamiento, de modo que se llega de la divinidad y de la unidad simplísima a la multiplicidad y a la materia. Eso en el neoplatonismo, que por supuesto está bebiendo de esta imagen del mundo y la está desarrollando y le está metiendo como algunas otras cosas que comentaremos la clase que viene. Entonces, es bien interesante porque este cosmos para Platón se ordena a partir de este más allá. Y la búsqueda de este más allá, que no es como el más allá de los muertos, sino como más allá del mundo físico, siempre va a ser como esta cosa que se esté buscando o el lugar al que se esté buscando regresar. Les decía que hay esta noción de que el alma está como dentro de nosotros, pero también en Platón, en el Timeo está un poco insinuado el hecho de que deberíamos buscar que nuestra alma regresara a aquel lugar al que pertenece. En Cicerón, en el sueño de Escipión, está claramente, el Macrobio va a estar claramente, y de alguna manera esta idea de que nuestra alma pertenece a un lugar superior y de que lo que tenemos que hacer es que esta alma regrese a ese lugar superior, va a estar presente en toda la filosofía neoplatónica del Renacimiento, o al menos en muchos de los textos que vamos a ver. Aparte de eso, bueno, en realidad el Timeo es como muy complejo. El semestre pasado que sí le dedicamos como más tiempo, pues pudimos ir rastreando como cosas, algunas cosas curiosas que hay ahí. Ahorita nada más fue así como embarrada, pero por ejemplo también habla de o insinúa los cuatro humores. Si bien no está desarrollado, la teoría de los cuatro humores va a ser una cosa que va a estar presente ahí y que va a ser desarrollada también y la vamos a encontrar, por ejemplo, en la anatomía de la melancolía de Burto. Y también habla un poco de las enfermedades, diciendo que, bueno, vamos a tener que estos cuatro humores se van a relacionar de alguna manera con los cuatro elementos. Y ya sabemos que todas las cosas están creadas de los cuatro elementos, y si tenemos como esta equivalencia con los humores o relación con los humores, el cuerpo humano también estaría conformado por un equilibrio de estos cuatro elementos, de manera que muy a la forma de la medicina de la época, la enfermedad será un desequilibrio entre estos humores, ¿no? Y por supuesto, para curarse, pues habrá como que reequilibrar estas cosas, que será algo bien interesante que encontraremos, por ejemplo, en Ficino. En Ficino, cuando hay algún desequilibrio, lo que se va a tratar va a ser justamente equilibrarlo con su contraparte, ¿no? O de hacer que quede como parejito. También les decía que había como algunas cosas que encontramos ya posteriormente en el Renacimiento. Estas nada más las mencioné de pasada, ¿no? Como la idea de que el ser humano tiene como libertad de subir o bajar en esta escala que vamos a encontrar en el Pico de la Mirándola, que hay cosas que vamos a encontrar en Bruno o en Ficino, pero también les decía que vamos a verlo con calma cuando veamos a estos autores. Entonces, básicamente eso es lo que quería comentar acerca del Timeo, cómo recuperar estas cosas. Por supuesto, es mucho más complejo de lo que podemos decir en pues, estas dos pequeñas sesiones, pero pues, justamente lo que quería era ir rascando algunos elementos que vamos a encontrar de manera bien clara. Sobre todo el hecho de que sea un universo esférico y que se mueva circularmente. Porque el hecho de que sea de esta manera, que sea como una esfera y que tenga un centro bien definido, coincide perfectamente con una visión del cosmos geocéntrica. De hecho, el centro de este cosmos es la Tierra y todo girará en torno a esta Tierra. En Platón tenemos que alrededor de esta Tierra están como los 7 planetas, aunque su lista de los planetas es como extraña y no va a coincidir del todo con la visión de Ptolomeo, pero el punto está ahí, ¿no? Hay un centro que es la Tierra, todo gira en torno a ese centro y esta idea no va a cambiar o no se va a cuestionar sino hasta el siglo XVI con Copérnico, en donde nos vamos a encontrar con algunas implicaciones fuertes en torno como a este cambio
físico que va a tener también repercusiones a nivel ontológico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, vamos a rescatar como esto y la siguiente clase vamos a leer bueno, no Aristóteles, pero sí por lo menos la introducción a uno de sus libros. Pero pues antes de eso, no sé, me gustaría ver si tienen dudas o si alguien quiere comentar algo. Este es el momento para hacerlo, ¿no? Sí, Ángel. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, algo que me llamó mucho la atención fue esta idea de la circularidad del arma, de la esfericidad, porque, bueno, de un modo u otro ya está planteada en el Fedón, cuando nos habla de que, de que debe haber como una especie de alteridad entre contrarios para que haya un cosmos ordenado, ¿no? Pero lo que me llama la atención de esa circularidad del arma es que, por ejemplo, también la vamos a encontrar en Plotino, en las Eneadas, Ajá. en la Eneada segunda, me parece, habla Sí. sobre ello. Y a mí, sobre todo, me hace mucho ruido con esta idea de los alquimistas, Ujú, de las circulaciones en el huevo, o ujú, esas destilaciones. claro. No sé, pienso que como que un poco como que este imaginario de la circulación pues persiste, ¿no? Desde aquí del Timeo hasta pasando por los neoplatónicos y por el Renacimiento. Sí, es que es bien interesante porque o sea, hice hincapié en esta idea porque es algo que vamos a encontrar bien de manera recurrente en esto. Y un poco la idea de la circularidad o por lo que se defiende la circularidad es porque es el movimiento más perfecto que existe. Eh, Cuando el demiurgo hace el cosmos, dice Platón, le pone o lo hace con la figura más perfecta que existe, que es la esfera, en donde encontramos que todos los puntos están a la misma distancia del centro. Y lo dota de un movimiento circular, que es el movimiento más perfecto que existe. Es bien interesante porque lo más perfecto que existiría sería, por así decirlo, el reposo. Pero este reposo está limitado o está reservado a la unidad y está reservado como a este mundo de lo que nunca deviene. Lo que nunca deviene y siempre es está en reposo. Y es algo que vamos a encontrar también en Plotino, o es algo que vamos a encontrar en Bruno cuando hable de la unidad. De modo que de este lado, en este mundo material, no puede darse el reposo. Y lo más que puede esperarse es tener una suerte de movimiento que sea lo más perfecto posible. Y el movimiento más perfecto posible es el movimiento circular. Porque lo vamos a ver con Aristóteles la clase que viene. El movimiento circular, a diferencia del movimiento caótico que va de un lado a otro, el movimiento circular va de lo mismo a lo mismo. Empieza como en un punto y da la vuelta como al mismo punto. Uh-huh. El cosmos de Aristóteles, aun cuando tiene rupturas con el cosmos platónico, va a rescatar la idea del movimiento circular y de esta figura circular. Incluso las explicaciones físicas de las órbitas de los planetas van a recuperar este movimiento circular. Esta cosa de Kepler que decíamos, en donde trata de insertar las órbitas de los planetas en los sólidos platónicos, también recupera esta idea de la esfericidad y del movimiento circular, que al final va a acabar abandonando, pero sí es como una idea que está ahí como bien metida como en el imaginario, y entonces no es extraño, quizá no se tendría que rascar como ahí para ver esta relación con los alquimistas y el huevo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y es una cosa que se puede rastrear, y es una cosa bien interesante porque es parte de una imagen del mundo bien concreta que está ahí platónica y que va a sobrevivir muchísimo tiempo, muchísimo. Uh-huh. No sé si alguien más tenga como, o bueno, no sé si respondí o si quedó más o menos claro.
Sí, Bueno, sí, está bien. ok. Sí, y bueno, lo comentaremos como en el transcurso de la clase y esta cosa circular nos la vamos a encontrar pues por ahí en todos lados. Ujú. No sé si hay alguna otra cosa, mm, duda, comentario. Ah, yo tengo algo que comentar, pero nada más es como una curiosidad. Sí, Digamos que se me hace muy interesante cómo la imagen del demiurgo aparece constantemente en, en el Mediterráneo como por toda la Edad Media, ¿no? O bueno, no sé si por toda, pero sí en varias ocasiones, al menos en la Antigüedad tardía. Por ejemplo, los gnósticos retoman la imagen del demiurgo. Hasta donde yo sé, lo retoman de Platón, aunque no estaría como, o sea, no haría mi tesis de eso, ¿no? No, no tengo la seguridad, pero por lo poco que he leído, claro. es un poco un retome del demiurgo de Platón. Ujú. Yo me imagino que Platón los retoma de la mitología o algo así, pero nada, era eso, como la imagen del demiurgo en realidad cambia poco, porque siempre es justamente un dios, no necesariamente creador, pero sí como ordenador. Y Claro, pues como que la imagen es bonita. como el artífice. No sé si eso tenga que ver, bueno, también lo mencionamos de pasada, ¿no? Que eh, todavía en el Renacimiento se tenía esta idea de que había un personaje, eh, ¿cómo se dice? Como que, ay, se me fue la palabra. Bueno, que era Hermes Trismegisto, que era como súper sabio y que era el que había eh, tenido como esta revelación de la sabiduría y que además este personaje y estos textos que era el corpus hermético no habían influido en pues la filosofía neoplatónica, el cristianismo, las herejías del cristianismo incipiente, etcétera, ¿no? Y es bien interesante porque al final no es algo que profundicemos, digo que profundizamos en algún punto, pero al final resulta que justamente todas estas cuestiones del corpus hermético no es que fueran una sabiduría primigenia, sino como como dije en algún video, estaban basadas en algunas cuestiones platónicas o neoplatónicas o cristianas, etcétera. Y entonces no es extraño, dado que el Timeo era como una de estas cosas que se conocían de Platón, y no solamente uno, sino quizá la única, no es extraño que esta influencia platónica del Timeo y del Demiurgo haya influido en la escritura de estos textos herméticos, y de ahí de estos textos herméticos, mezcla de gnósticos cristianos raros haya influido después como en otra cosa, ¿no? Entonces se me ocurre que por ahí podría entenderse esta presencia, ¿no? Pero es bien interesante porque esta idea, junto con la cosa circular, es algo que pervive. Ángel pregunta que si podemos hablar solo de círculo o de formas circulares como espirales y otras. A ver, me mandó un archivo que es una corona de Cristo. Eso parece más como estas cosas, ¿cómo se dicen? Como estas series de Fibonacci, ¿no? Entonces, bueno, pensaba dos cosas en cuanto a las espirales, ¿no? Que en tanto que el alma viene de otro lado y lo que tenemos que hacer es regresar hacia ese lugar de donde venimos, nuestra alma no podría ser sino un movimiento que replique como ese movimiento circular. No podríamos subir como directamente, sino se me ocurre que sería como un movimiento de ascenso circular, dicho como de manera muy burda. La otra cosa con esta cuestión de las espirales es que me recuerda como a la cuestión de Macrobio, en donde no solamente el orden del cosmos o la creación de la materia fue eh, como un producto de este orden matemático, sino que ese orden matemático se replica de alguna manera en la naturaleza. Y me recuerda eh, una película con esta cosa que dices que se refleja, que esta constante del alma se refleja en las cosas visibles. Esta película de Pi, El orden del caos, donde el personaje está tratando de encontrar esta clave basada en pi, que al final lo que hace es generar espirales. Uh -huh. Y entonces dice, claro,
este número que busco no solamente es la clave para entender pi, sino también es el nombre de Dios y es lo que rige todo. Y esto lo podemos ver porque en los caracoles hay una espiral, porque en las galaxias hay una espiral, cuando le echo leche en mi café se hace una espiral, y eso no es otra cosa sino una manifestación de este orden matemático del cosmos. Y eso está desarrollado también por Fibonacci en el siglo XIV, me parece, y sus secuencias, que al principio tiene que ver con conejos, pero que después podemos encontrar como en la serie de los pétalos que tienen las flores, la serie de las puntas que tiene un cactus, la forma que tienen como estas flores que se llaman coronas de Cristo, no sé, etc. Entonces, es una idea como muy viajada, pero que parece que tiene un fundamento matemático y que podríamos conectar con esta presencia del alma en la materia, ¿no? La materia no es solamente, como en ese texto que veíamos de Bertrand Russell, no es solamente un conjunto de átomos aventados al azar, sino que desde esta perspectiva la materia está ordenada con un principio fundamental que obviamente estaría dado por el alma y que se expresaría de manera matemática a nivel visual. Entonces sí tiene como todo que ver, ¿no? Bueno, espero haber contestado, porque no, luego se me va. Voy a poner por ahí el link de la... Bueno, creo que no está la película completa o hay que pagar para verla en YouTube, pero les pongo el link. Cada que hablo como de Macrobio en esta clase, me acuerdo de esa película, porque es como maravillosa para eso. Les voy a dejar ahí como el tráiler por si no la han visto y si la pueden conseguir. Y si ya la vieron, pues saben más o menos de qué estoy hablando, ¿no? A ver, Jesús dice que sí, la circularidad aplicaría también a la dimensión temporal. Universo cíclico en su creación final. Sí, por ejemplo, esta cosa de la circularidad a nivel temporal está en el Timeo, porque Platón dice que al mismo tiempo que el demiurgo creó el cosmos, creó el tiempo. Eso que suena así como tan a física contemporánea está como en el Platón, ¿no? Antes de la creación no existía el tiempo, porque el tiempo surgió con el cosmos. Y Platón lo que dice es que ese tiempo se manifiesta en el movimiento de los astros. Y ese movimiento de los astros se da de manera circular. Esto lo va a retomar Aristóteles como una prueba de que este movimiento es perfecto porque los astros se mueven de esa manera y no pueden ser sino perfectos si lo hacen de esa manera. El punto es que ese movimiento circular, que para Aristóteles dirá que va de lo mismo a lo mismo, lo que hace es justamente eh, cubrir un ciclo. Y lo que dice Platón es que eso se ve en el tiempo, ¿no? El día se acaba cuando el sol cumple su ciclo y empieza cuando llega al otro punto, ¿no? El mes se acabará cuando la luna cubre esta circunferencia alrededor de la Tierra, al menos desde un punto de vista geocéntrico, y regresa al mismo punto. Y el año, igual, ¿no? Cuando el sol vuelve exactamente como al mismo punto. Y va a decir, por ejemplo, que esto lo encontramos también en Cicerón, y está también en alguna otra cosa que quizá les voy a pasar por ahí. Hay un punto en el que, por así decirlo, todos los planetas están alineados y cuando se empiezan a mover en esta maquinaria extraña, llega un punto en el que todos se vuelven a poner exactamente en el mismo punto y se cumple como el ciclo, ¿no? Es como el gran ciclo que se cumple, el gran año y que tiene que ver más o menos con un transcurso de 25.000 años. Que es una cosa que de hecho sí pasa y de hecho está comprobado astronómicamente, ¿no? Entonces, sí, ahí está como el tiempo y esta cosa de los ciclos. Ok, Fedón 72A, la cosa de la circularidad. Estaría interesante como revisarla, ¿no? Para ver qué tanto hay ahí de, de relación. Le voy a echar un ojo a ver qué tal está. Pero bueno, ahí está, la circularidad está como ahí presente en todos los niveles y los ciclos, entonces
todo regresa como al punto en el que partió. ¿Qué implicaciones tenga o qué implicaciones quiera ver uno en eso? Ya dependerá como de la postura que tenga cada autor, ¿no? Pues, pero mi pregunta tenía que ver más con estos ciclos en relación a una posible creación Ajá. final y final del universo y tal vez una posible recreación, por ejemplo, como ocurre en los estoicos, si mal no recuerdo, y también en Aristóteles, si no estoy mal, era en los textos meteorológicos donde sí daba algunos argumentos en torno a que la Tierra volvía más o menos digamos, a conformarse como en sus inicios o algo así. Es decir, como que también hay una especie de nacimiento, muerte y renacimiento. Entonces, en el caso, porque no recuerdo haberlo visto en el primero, no sé si, por ejemplo, el Demiurgo tendría que volver a crear otra vez el universo o algo así. Hasta donde yo entiendo en el Timeo y en esta cosmología platónica, lo que sí hay es como un regreso a este punto inicial, pero eso no implica que el demiurgo tuviera que crear el universo o que éste se destruyera y se volviera a acomodar, porque una vez que el demiurgo crea el universo y una vez que le mete el alma, este se vuelve perfecto y dice en algún pasaje, eh, no envejece ni muere, ni perece. Es eterno y siempre va a ser, ¿no? Tuvo un principio, pero no va a tener un final. Va a tener como un punto después de estos 25,000 años en que todo esté como en el mismo punto de partida, pero hasta donde yo entiendo, en su postura eso no implica una recreación o una destrucción o un paso de la vida o la muerte. Como digo, eso será como, no sé, implicaciones de algunas otras posturas. No estoy tan seguro de qué digan los estoicos, pero debe haber como algunas posturas que lo ven así. Sobre todo porque esto es una cosa que tiene que ver con comprobación empírica, ¿no? Es algo que uno puede ver o prever que va a pasar con la observación de los astros. Entonces tiene sentido que no porque lo haya dicho Platón, los otros filósofos lo supieran, sino porque así se ve, ¿no? Y cómo se interpreta o si crean que va a haber un resurgimiento, etcétera, pues ya dependerá como de cada postura. Entonces, no sé, pero por lo menos en Platón no se habla de como de recreación o renacimiento, por así decirlo. Pero sería interesante rastrearlo en algunos otros filósofos, ¿no? Debe haber cosas como muy interesantes, cosmológicas. ¿Qué pasa cuando ese punto vuelve a pasar, ¿no? Hay un eterno retorno y todo vuelve a suceder igual. Qué cambia o qué no, no sé, ya serán como otras cosas. Julio dice esta cosa de qué se refiere con la nodriza o receptáculo. Bueno, es un poco complicado porque también es un pasaje oscuro del Timeo, porque dice que no solamente tenemos cosmos, bueno, dice que tenemos como un modelo que nunca perece y que nunca deviene y siempre es, y tenemos como esta otra cosa que siempre deviene y nunca es, ¿no? Y entre total uno es padre y otro es madre, y de la mezcla de los dos se crea el cosmos. Entonces, es un pasaje raro que desde la vez pasada que lo estábamos revisando decíamos que es extraño porque parece que se salta o parece que de repente se vuela como esta primera explicación y mete un tercer elemento, porque parece que tenemos un punto que es el modelo y otro punto que es la cosa que está hecha, y parece que el mundo es esta cosa que está aquí hecha, pero de repente cuando mete este tercer nivel, que es el receptáculo, la nodriza, nos mete como un tercer nivel que no estoy tan seguro eh, de a qué se refiere, pero sí tiene que ver con que esta nodriza es algo así como el resultado y es algo así como lo que generaría el cosmos, ¿no? Entonces, habría que leerlo con más detenimiento, no es algo que tenga como del todo claro ahorita. Sí, sí, Julio. ¿Querés decir algo? No te escuchamos. No te escuchamos. No sé si querías decir algo. ¿Me escuchan?
ahora sí. Es que en el texto dice, es el lugar eterno que no admite destrucción y que proporciona espacio para todas las cosas que han nacido. Solo es aprensible por una especie de razonamiento bastardo. Y más adelante dice, Platón define las tres especies señaladas. La primera son lo que ha llegado a ser, es decir, el punto de partida. Eso a lo que se llega a ser, el punto de llegada, y la fuente de lo cual lo que llega a ser es copiado y producido. Y después empieza a hablar un poco el texto sobre el receptáculo con una madre y el modelo a un padre, y la naturaleza intermedia entre los dos a un hijo. Y esa es mi pregunta, ¿no? Que sea esto como el hijo, ¿es el receptáculo o qué es? Es que no entendí muy bien, o sea, se supone que, bueno, supongo que Platón todavía conserva toda esta ideología mitológica de que el mundo no es creado como la visión judío-cristiana, sino que siempre ha sido es eterno, ¿no? Y todo esto. Y ese espacio, ese receptáculo es donde estaban las cosas en el caos y después con el demiurgo tuvieron armonía, ¿no? El demiurgo los volvió armoniosos. No sé si a eso se refiere, ¿no? Con el receptáculo donde estaban las cosas, todo el mundo que estaba, y el momento de la intervención del demiurgo se hicieron armoniosos. Esa es como mi duda. No entendí bien eso. Sí, no estoy completamente seguro porque te digo que lo que pone al principio son como estas dos cosas, ¿no? La cosa que es perfecta y está allá y la cosa que no es perfecta y está acá. Pero después cuando mete esta cosa, el receptáculo, parece que está hablando de eso, ¿no? Como de un padre, de una madre y de un hijo, ¿no? Y en ese sentido el padre sería como algo activo, la madre sería como algo pasivo, como receptáculo, y el resultado sería el producto. No estoy seguro, pero puede ser que entendamos este receptáculo como esta materia desordenada. Uh-huh. Porque eso lo vamos a encontrar también en algunos autores en el Renacimiento. La materia por sí misma solamente es oscuridad, como potencia pasiva, dirá Bruno, como receptáculo, pero necesita que se le meta algo para que genere otra cosa. Se me ocurre en este momento, no estoy seguro, que este receptáculo es esta materia desordenada, como todos estos elementos dispersos, que recibe como este orden del demiurgo con la introducción del alma, que ahí no sé qué cosa sería como la parte del padre, si este modelo de arriba o el demiurgo que le mete esta cosa de arriba y al final genera como este orden, que no es ni una ni otra cosa, ¿no? El cosmos ordenado no es el modelo divino, pero tampoco es la materia desordenada, ya es otra cosa, ya es un tercer nivel. Entonces se me ocurre que por ahí podría ir esta cosa, pero no sé, habría que leerlo con un poco más de detalle. Voy a echarle un ojo al Timeo, al texto directo, a ver qué pasa, porque te digo que desde que lo revisamos en clase era como una cosa rara, porque de repente tenemos dos cosas, luego ya tenemos tres, y entonces es como extraño, ¿no? Y luego También tenía otra duda con eso. Sí. Que desde el principio, ves que menciona esto de que para la construcción del cuerpo del mundo necesita de, bueno, mete sobre temas de geometría y todo esto, ¿no? Y habla sobre los 4 elementos, Sí. pero dice como una parte de que el agua es lo que al aire del fuego y Claro. el aire a la tierra, y eso como que dice, necesita de 2 para ser mediadas, porque si una no se puede mediar, y no entendí eso. Eso es bien extraño. Esos son de esos pasajes raros que cuando tú los lees dices, ¿quién sabe qué cosa dijo? Pero, por ejemplo, cuando uno va a autores como Macrobio, ahí lo entiendes un poco, ¿no? En el texto que leímos de la mediación, justamente la idea es que si tenemos dos extremos, esos dos extremos, en tanto que son extremos y opuestos, no pueden comunicarse de manera directa más que por un elemento medio. Uh-huh. Que es algo que vamos a encontrar en la filosofía del Renacimiento como muy, muy presente. Entonces, a un nivel básico, si tenemos dos extremos, estos no se pueden comunicar entre sí a menos que haya una cosa en el medio. Uh-huh. Si tenemos dos extremos de un río
Yo no puedo cruzar al otro lado del río a menos que haya un puente en medio. Ujú. Lo que va a decir Platón es que aquí no puede haber solamente un medio porque no estamos hablando de planos. Esa es la parte extraña, ¿no? Dice, estamos hablando de sólidos. Entonces, en tanto que hay sólidos, debe haber dos extremos, dos medios, perdón. Entonces, es una cosa extrañísima. Pero, por ejemplo, Macrobio, cuando explica la generación de los sólidos, a ver, voy a ver si puedo, tengo por aquí. Creo que en esa representación geométrica tendrá que ver con, bueno, supongo yo con una de las figuras más simples, que creo que es el tetraedro, que tiene 4, ¿no? O sea, necesitas esas 4 lados, esas 4 partes para que sea una tridimensionalidad, ¿no? Algo físico, no Y algo plano. así. Es un poco más sencillo. A ver, déjame hago un dibujo. ¿Pueden ver la pizarra? ¿Sí se ve? Sí. A ver, pero no la puedo mover. Ah, ya no se ve. A ver, entonces, la idea básicamente es como esto, ¿no? La unidad sería como esto. Esto es lo que va a decir Macrobio, ¿no? El 1. Si nosotros tenemos un 2, ya no tenemos solamente un punto, sino una línea. Pero si le agregamos como un 3, tenemos como una superficie, ¿no? Entonces, si tenemos, es muy extraño, yo sé que va a sonar muy extraño, pero si tenemos dos extremos y le ponemos un medio, lo que tenemos es un plano, es como este. Uh-huh. Y entonces en el Timeo dice, nosotros no estamos hablando de sólido, de planos, porque si hay planos solamente tenemos un medio, estamos hablando de sólidos. Entonces Macrobio dice, si tenemos un 1, tenemos un punto, pero si tenemos un 2, tenemos como esta línea, ¿no? El 3, lo que nos extendería sería como esta parte, ¿no? Y el 4, o sea, sería como irnos desdoblando, ¿no? Como 1, 2, 4, 8. Uh-huh. Entonces aquí tendríamos como un extremo, otro, y estos dos extremos son los que nos van a permitir generar algo así como un sólido, ¿no? O sea, yo sé que es una explicación como bien extraña, y por eso les decía que a nosotros nos parece como completamente rara, porque de esta explicación de que todas las cosas tienen fuego y tierra, o sea que el fuego está aquí arriba y la tierra está aquí abajo, y tienen tierra porque son tangibles y tienen fuego porque son visibles, le mete como estas dos cosas. Dice, pero además son sólidos. Entonces aquí debe tener agua y aire. Uh-huh. Por alguna explicación acá que de nuevo es como extraña, ¿no? Y entonces no podemos ir en este nivel de los sólidos directamente de la tierra al fuego, sino que tenemos que ir por partes. Y no podremos ir por un solo nivel, sino que tendremos que ir por dos, dado que hablamos de sólidos. Entonces tendríamos que ir de la tierra al agua y luego al aire y el fuego. Y entonces por eso el aire está en relación con el fuego como el agua con el aire, y el agua está en relación con el aire como la tierra con el agua. O sea, es una cosa extrañísima, pero de nuevo tiene que ver como con estas cuestiones matemáticas y geométricas, ¿no? Es rarísimo. Habría que ver por ahí otras cosas. Cuando Aristóteles hable también del universo, va a decir que el universo está formado por dos extremos, bueno, por lo menos el mundo sublunar, y esos dos extremos justamente van a ser la tierra y el fuego. Y dice, necesariamente tiene que haber intermedios, y estos intermedios no van a ser otros sino el agua y la tierra. El agua y el aire, perdón. Entonces, no sé si medio contesté la pregunta. Sí, quedó más claro. Gracias. Ajá, entonces, es una cosa rarísima. Por eso les digo que si nosotros después de haber leído todas estas cosas de Platón que privilegian como su punto epistemológico, leemos el Timeo, nos va a parecer extrañísimo, ¿no? Pero
para los medievales, para los neoplatónicos, para los gnósticos, para quien haya recibido a este Platón, pues tiene como todo el sentido del mundo. Entonces, por eso me importaba retomar como esta imagen del mundo de Platón y del Timeo, porque dado que es el único diálogo que sobrevive como en este transcurso, va a nutrir a muchas de estas posturas, ¿no? Entonces, por ahí vemos. Entonces les decía que no le pudimos dedicar así como todo lo que quisiéramos, pero ya han salido como varias cositas por acá. Ujú. No sé si hay alguna otra cosa. Um, en base a lo dicho, que sí creo que Platón se basa conscientemente en Hesiodo y su al principio fue el caos. No sé si directamente se base, pero seguramente de nuevo esta cosa del caos primigenio debe ser una cosa que flotaba ahí en el imaginario griego, ¿no? Este caos de donde se genera todo, ¿no? Incluso como la teogonía, eh, como esta cosa que pasa del caos a ordenarse de alguna manera. Entonces, no sé si directamente de Hesiodo, pero seguramente sí es como esta idea que flota ahí en el mundo griego, por así decirlo, ¿no? Habría que rastrear a ver si tiene una influencia, en una de esas quizás sí. No sé si alguien más tenga ahí alguna otra cosa. Más como imaginario colectivo de los griegos, sí. Bueno, sí, seguramente. No sé, digo, no estoy como en condiciones de decir si Platón leyó a Hesiodo. No tengo idea y no quiero decir alguna barbaridad, pero ahí debe estar como esta cosa, ¿no? De hecho, es bien interesante, ¿no? Que esta palabra que designa ya sea el mundo o el universo, sea cosmos, y tenga que ver con orden y belleza, porque justamente se abandona este estado primigenio de desorden y de caos. Entonces sí está ahí como bien presente en el imaginario. ¿Alguna otra cosa? No. Pues bueno, parece que no hay otra cosa. Nuestra sesión de hoy se extendió un poco más, pero creo que salieron cosas interesantes, ¿no? Es como, bueno, está padre porque a diferencia de las dos clases pasadas, esta ya nos metimos un poco más con la carnita de la imagen del mundo. Y es como, me parece muy bien que hayan salido estas cosas, porque de alguna u otra manera las vamos a encontrar en el Renacimiento, ¿no? Bueno, si no hay nada más, lo que vamos a ver para la siguiente clase va a ser un poco esta constitución del cosmos aristotélico, que es algo así como el complemento. Si bien en Aristóteles hay una ruptura clara con Platón, también es cierto que va a haber ciertas cosas y ciertos complementos, por llamarlos de alguna manera, que se van a pegar a esta imagen del cosmos platónico y que va a llegar hasta el Renacimiento, ¿no? Sobre todo vamos a tener esta distinción entre un mundo sublunar, que está bajo de la luna, y un mundo supralunar. Y van a haber como varias implicaciones ahí, que como de costumbre, pues ya saben, me voy a encargar de hacer estos videos. Obviamente por el tiempo no vamos a leer a Aristóteles, que sería lo ideal, pero le vamos a echar el ojo por lo menos a la introducción acerca del cielo. Voy a dejar por ahí el PDF en el drive de la clase, lo voy a publicar por aquí, por allá en un ratito, ahorita que nos desconectemos, y pues será de lo que estaremos hablando la siguiente semana. Entonces, si no hay ninguna otra cosa, este es el momento para decir alguna otra cosa. Bueno, si no hay alguna otra cosa, nos veríamos dentro de una semana. ¿Les parece? Pues vale, parece que no hay nada más. Pues muchas gracias por la paciencia y espero que sus clases vayan bien en estas semanas. Esperemos regresar también pronto a ver qué tan pronto es pronto.
Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Bye. Suerte.